Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya vamos a la segunda hora de información en esta emisión de 1 a 3 en la Octava Noticias. Hoy presentamos como medio invitado a la revista Proceso y nos da muchísimo gusto saludar a dos de sus colaboradores estrella, Juan Omar Fierro, a quien seguramente usted conoce muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y Neldy San Martín, que se incorpora vía Skype. Neldy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo los trata esta pandemia? Bueno, pues yo creo que como todos, preocupados, pero al mismo tiempo verificando que todo lo que consumimos de noticias pues no sea falso, ¿no? Para no caer en pánico como el resto de la población. Pues estábamos hojeando aquí en la producción la última revista, el último número de la revista Proceso, que por cierto tiene una nota de nuestro colaborador también, Ricardo Rafael, y hay varios reportajes muy pertinentes para lo que estamos viviendo en estos días. Si les parece, empezamos con tu nota, Juan Omar. Sí, el mío es una nota sobre la neumonía y la influenza, que te voy a contar cómo descubrí esto. Ha habido tanta desinformación que se ha hablado de que el gobierno está ocultando cifras de personas contagiadas con COVID-19 o este coronavirus. Entonces, la Secretaría de Salud una cosa que se llama Sistema de Alerta Epidemiológica. Perdón si de repente Todos caigo nos estamos como... acostumbrando a esa palabra, no te preocupes. Caigo como el Bester Gordillo. Y realmente lo que yo estaba buscando era, pues sabiendo que uno de los síntomas de este coronavirus es la neumonía, pues lo que estaba buscando era un pues incremento desproporcionado o en los casos de influenza o en los casos de neumonía para este año. Pensando que se estaba mal diagnosticando el COVID, ¿no? Pensando que pudieran estar subdiagnosticando, calificando, digamos, la enfermedad como estos males, ¿no? Como neumonía o como simple influenza. Entonces, pues a partir de esa búsqueda de datos fue como descubrí pues esta base de datos de la Secretaría de Salud, de la dirección, pues de una de sus direcciones, y ahí es donde, de la Dirección General de Epidemiología, y es ahí donde descubrí que pues la influenza y la neumonía pues, son problemas que causan mucha mortandad entre los mexicanos y que, contrario a lo que yo me hubiera esperado, han aumentado las muertes por neumonía y por influenza desde el año 2009, que fue la epidemia de influenza AH1N1 en nuestro país y que fue la primera vez que estuvimos en una situación de emergencia similar a esta, aunque yo creo que en mucho menor escala. Y entonces fue ahí como descubrí con los datos oficiales que lejos de haber disminuido las muertes por neumonía, aumentaron. Y particularmente se dispararon con el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Las neumonías y las influencias pasan, te decía, y el propio COVID-19 causan una cosa que se llama pues, infecciones respiratorias agudas o IRAS. Y es así como justamente este sistema de información de la Secretaría de Salud nos dice que en 2009, por ejemplo, teníamos 17.519 personas fallecieron por neumonía e influenza. Fue el año de la epidemia. Que empezó la epidemia. Después de esa fecha, en 2018, tenemos 28,000 decesos registrados por estas causas. Entonces, pues sí me llamó mucho la atención. No hay una explicación clara porque le preguntamos al infectólogo Alejandro Macías de la Comisión Especial de la UNAM para esta emergencia y él dice que puede obedecer a varios factores. Por ejemplo, a que haya sido el año en 2018, que es el último año disponible, una temporada fuerte de influenza estacional, ¿no? Y también que puede ser por el aumento en la población, sobre todo ya mayor. Entonces, así, te decía, por ejemplo, en el año 2009 hubo 17.519 personas que fallecieron por estas causas, neumonía e influenza, pero la cifra se redujo en 2010 y esto tiene que ver con esta campaña tan agresiva de salud y este confinamiento, bajaron a 15.606
15.606 casos, esto en 2010, este tipo de muertes. Incluso en 2011 fueron 15.021 muertes por este tipo de problemas respiratorios. ¿Y esta campaña de salud qué incluyó o por qué fue tan efectiva? Porque sí es una caída importante. Pues me imagino que fue por la misma epidemia de influenza, que hubo pues una alerta epidemiológica mucho más activa, que estaban reportando todos los casos, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí además empezaron a medir, ¿no? Antes no había una alerta epidemiológica para los casos de influenza y tampoco para los casos de neumonía, y a partir de ahí se empiezan a medir. Y bueno, obviamente con la campaña hay que recordar que hubo una vacuna contra la influenza, por ejemplo, sí, y que en esos primeros años todo el mundo se la ponía y que poco a poco la gente se la ha dejado de poner. Para dimensionar un poquito, Juan Omar, si me permites, el Johns Hopkins reporta hasta este momento 18.246 muertes por COVID en todo el mundo. No hay que minimizar lo que pasó en nuestro país con la influenza, ¿no? Con esta pandemia del 2009, epidemia. Exacto. No todos murieron de influenza, de hecho el reporte de las autoridades oficiales es de menos de 1.500. Son enfermedades respiratorias en general, digamos. Sí, que causan neumonía. Okay. Que causan neumonía porque por alguna razón la Secretaría de Salud las contabiliza juntas. No, la Secretaría de Salud no está contabilizando neumonías atípicas, como les llaman, por un lado, y influenza por el otro lado, porque a final de cuentas la influenza lo que causa es neumonía típica, y en su registro los contabilizan juntas. Así como hay un registro para personas que mueren por diabetes, a personas que mueren por ataques al corazón, la Secretaría de Salud los contabiliza juntos. No es que todos hayan muerto de neumonía, de influenza, sino que todos murieron de neumonía, pero algunas de esas neumonías fueron causadas por la influenza. Okay. Entonces, por eso yo estaba haciendo esa búsqueda ahí, y fue como me di cuenta que después de haber bajado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues empezaron a crecer, ¿no? Y pasaron de esta cifra que te iba diciendo, por ejemplo, en 2012, en lugar de bajar, empieza a crecer, ya pasa a 15.719 muertes por estas dos causas, estos males respiratorios. En 2013, la cifra se dispara por primera vez a 17.466 muertes por neumonía e influenza. En 2014 ya estamos en 20.528 muertes por estos males respiratorios. Y bueno, lo que te decía, finalmente en este 2018, que es el último dato disponible por parte de la Secretaría de Salud, mueren 28.305 personas por males respiratorios. Se refiere a estas infecciones agudas respiratorias que provocan la neumonía, y bueno, dentro de este universo pues están las neumonías que está provocando la influenza también, ¿no? Antes de pasar con Neldy también para que nos cuente sobre su reportaje, traes un apunte de la atención hospitalaria y en particular de lo que se necesitaría para atender un tema como el COVID-19. Ya nos presentaron unas cifras en la mañana. ¿Cómo empata o choca con lo que tú habías averiguado? Pues fíjate que yo me basé en los datos que dio la Secretaría de Salud hasta la semana pasada, y ellos hablaban de menos camas disponibles de las cuales están ofreciendo hoy. Pero, por ejemplo, el infectólogo Alejandro Macías de la UNAM, de esta comisión especial, él comentaba desde un principio que conociendo el sistema médico hay aproximadamente unas 3.000 camas de terapia intensiva. ¿Por qué tienen que ser camas de terapia intensiva? Porque esas incluyen la posibilidad de dar respiración artificial a los enfermos, estos respiradores mecánicos, pues para entubar a las personas y para que puedan salvarlas. Hay más camas, por supuesto, pero no todas cuentan con esta posibilidad. Entonces él hacía cálculos que si la epidemia pegaba, digamos, como ha estado pegando en otros países, podríamos tener hasta 20.000 personas enfermas al mismo tiempo de COVID-19 de gravedad. Y entonces necesitaríamos hasta 20.000 camas de terapia intensiva para poderlas atender y que no pase lo que ha pasado en España o en Italia, que han tenido que ir seleccionando los casos menos graves para salvarlos y dejar los casos más graves pues ya prácticamente desahuciados. Sí. Y fíjate que todavía había la semana pasada pues... sí, camas de terapia intensiva 2.446
de terapia intensiva. Es lo que presentaron esta mañana, únicamente en salud, más los temas militares, ¿no? Exacto. Entonces estamos hablando de que son muy pocas camas. Incluso la semana pasada todavía hablaban de que pueden crecer hasta en 400 camas, ¿no?, adicionales de terapia intensiva. Pero pues si la propia Secretaría de Salud está hablando que tendremos 10.528 contagiados de COVID-19 que van a requerir pues terapia intensiva, pues falta todavía mucha gente, ¿no? Sí. Importante lo que dices de que sea entonces de manera paulatina la atención y no toda al mismo tiempo, ¿no?, que es la famosa curva. Si me permites, Juan Omar, vamos a saludar nuevamente a Neldy San Martín para que nos cuente también del reportaje que ella publica en este mismo número del que tú ya nos cuentas. Neldy, ahora sí vamos contigo, el débil corazón del Banco del Bienestar. Sí, yo también como Juan Omar te voy a contar por qué publiqué este tema, ¿no? Por qué publicamos este reportaje. Bueno, pues ya llevamos varias semanas, bueno, en mi caso llevaba varias semanas investigando este tema, que es bastante importante, sobre todo pues en la coyuntura actual, porque vía el Banco del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que se haga la dispersión de los recursos de los programas sociales. Se habla de 30 millones, ¿no?, de pesos para programas sociales, y este tema habla del corazón del Banco del Bienestar, del cerebro del Banco del Bienestar, o muchos creen que es como el ADN, que se traduce en el core bancario. Es pues una parte medular de cualquier banco, y en este caso detectamos que hubo una licitación para que el Banco de Bienestar tuviera este sistema, porque con el que contaba, el que le dejó Enrique Peña Nieto, este sistema, este software de core bancario, bueno, pues ya no tenía la capacidad, estaba obsoleto, no tenía la capacidad para soportar pues esos 30 millones que le importan a Andrés Manuel López Obrador para poder dispersar pues los apoyos de los adultos mayores. Ya lo ha dicho en estos días, ¿no? El tema de que se les adelante este apoyo a las personas mayores de edad, los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas sociales. Y bueno, en el caso de esta licitación, se lanza esta licitación por invitación a 7 proveedores que pues ya trabajan, ¿no?, con instituciones bancarias para el desarrollo de este tipo de software. Sin embargo, se frena la licitación, y ahí es cuando nos enteramos de esto y empezamos a darle seguimiento para saber qué es lo que estaba pasando, porque habían frenado esta licitación por invitación restringida. Para no hacer más largo el tema, pues comentarles que finalmente se decide que sea pues un software de código libre, ¿no?, un software libre de código abierto que se llama MIFOS. Aquí la preocupación que nos manifestaron pues gente desde el Banco del Bienestar, pero también pues algunos expertos, es que no tiene la capacidad para pues un banco, ¿no?, para garantizar las operaciones de un banco de 30 millones de cuentas, que pues requiere más de 20,000 puntos de acceso, y que según Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues pretende tener más de 2,700 sucursales. Esto es más que cualquier otro banco en el país. Y este sistema MIFOS, pues al nunca haberse implementado como core bancario en ninguna institución financiera en el mundo y tampoco en México, pues no tiene garantizado, por ejemplo, el tema de que un sistema automatizado de lavado de dinero, que es requerido pues para todas las instituciones financieras, pues sí, es un tema básico, ¿no?, de prevención del lavado de dinero que pues pide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en este caso pues no cuenta con esto, ¿no?, porque nunca se ha implementado antes. Además, pues nos hablaban expertos también de que pues al ser un sistema de código abierto, pues estás dejando en manos de la comunidad, ¿no?, todo el cerebro del banco. Y lo más preocupante, Luisa, que encontramos fue que se hizo una triangulación a través de Infotec, que depende de CONACYT. Es una institución
que depende de CONACYT, se llama Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y pertenece a la red de centros públicos de investigación de CONACYT. Y bueno, ellos son a los que por licitación directa se les da pues la implementación de este software. Sin embargo, termina en manos de una empresa que estuvimos investigando, se llama Fintecheando, y esta empresa pues es una startup apenas creada en 2017, cuya ubicación física detectamos que en realidad no es la que ellos están pues declarando. Ellos hablan de unas oficinas en Polanco, sin embargo estuvimos por allá y pues es un edificio abandonado. No cuentan con la infraestructura necesaria ni con la experiencia con instituciones bancarias. Estuvimos rastreando, bueno, pues a qué se dedica esta startup, y se dedica a dar justamente cursos, talleres técnicos sobre MIFOS, pero nunca ha implementado este sistema tampoco en ninguna institución financiera, a pesar de que ellos en su página de internet presumen que tienen 10 años de experiencia trabajando con bancos nacionales y extranjeros, y que también pues ya tienen experiencia implementando este software de código abierto llamado MIFOS, que en realidad, por lo que estuvimos viendo, es una maravilla en cuanto a otro tipo de necesidades. Te cuento un poco, pues se desarrolló en Bangladesh y ha ayudado a microfinancieras. Es un banco de desarrollo comunitario, ¿no? Cuyo objetivo principal es el combate a la pobreza. Sí, pues ha tenido como mucho auge en el mundo este software colaborativo que se encuentra en la nube desde el 2010 para que, para ayudar a pequeñas microempresas. Sin embargo, el mismo MIFOS se describe como que como que sus servicios están destinados a pequeñas instituciones no bancarias. Eso es lo que más nos sorprende, de que desde el gobierno, desde Banco de Bienestar, pero sabemos que avalado por la Presidencia de la República, se decidiera por este software que no tiene registro en el mundo, por lo que pudimos investigar y por lo que nuestros expertos también pudieron rastrear, de que se haya usado nunca como core bancario. Y volviendo a esta empresa que estuvimos investigando, pues se buscó, ¿no?, las posturas, se buscó sobre todo para entender cómo iban a implementar este sistema con estas necesidades para un banco de esta magnitud de necesidades, y nunca respondieron. Se les pidió su postura, su experiencia, si podían ahondar pues en este tema, y la verdad es que no tuvimos suerte. Típico que nos dejaron así en visto, ¿no?, después de haber sido muy amables. Ya después, cuando supieron el tema, desaparecieron. Y lo que sí vimos es que pues sí ha desarrollado también algunas aplicaciones para Android, tienen como este tipo de experiencia. Lo preocupante es que se deje en manos y de esta forma, ¿no?, pues este proyecto tan ambicioso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente lo que está ocurriendo es que no se ha implementado, cuando el contrato con Infotec, tanto como el de Infotec como el de Fintecheando, terminan el 31 de marzo. Sabemos que el Banco del Bienestar no tiene un software operando todavía, o sea, tiene el pasado de menos, que no tiene la capacidad para estos 30 millones de tarjetavientes, y lo que está ocurriendo en este momento es que pues está detenido este proceso, y lo que ocurre es que los programas sociales se están pues dispersando a través de las otras instituciones financieras, ¿no? Sabemos que son 6, entre ellas pues Banco Azteca, Banorte, pero no hay pues hasta este momento capacidad del propio Banco de Bienestar para llevar a cabo esta dispersión de recursos. Eso es a grandes rasgos pues el reportaje que traemos en esta ocasión, y que es muy pertinente, te repito, con lo que viene a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora con pues el anuncio, ¿no?, de que se van a adelantar pues los apoyos a los adultos mayores, y que se van a dar créditos a microempresas. Bueno, pues en este momento el Banco de Bienestar no va a ser capaz. Exactamente. Perfecto. Neldy, pues tu reportaje, El débil corazón del Banco de Bienestar, que como bien resumes tú, indica que el software del código abierto, el programa para operar el Banco de Bienestar, tiene riesgos de seguridad
y además, bueno, todas estas decisiones que se tomaron sin la evaluación técnica necesaria. Muchísimas gracias. Te podemos leer en la página 29 de esta edición de Proceso. Y a ti, Juan Omar. Pues está en una parte el déficit de CAMAT, está en la página 8, que es una de las partes, y el reportaje sobre influenza pues está en la página 13, pero bueno, también traigo algo sobre el DN3 y la influenza en la página 10. Bueno, pues ahí está bastante que leer en esta nueva edición. Insisto, también está por allá nuestro colaborador de la octava, Ricardo Rafael. Es la recomendación que le hacemos el día de hoy. Muchísimas gracias a ambos colegas, a la reportera Nelly San Martín y al reportero Juan Omar Fierro. Gracias a ambos. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Luisa. Un abrazo. Saludos, hasta allá. Juan Omar. Nelly, sí.